Quisiera hablar en esta tarde, ¿verdad?, acerca de la parábola del sembrador. Acompáñame ahí con su Biblia en Mateo capítulo 13 y vamos a descubrir unas grandes verdades que tal vez usted, ¿verdad?, a lo mejor desconoce. Y si las conoce, pues gloria a Dios, que bueno, la palabra de Dios está trabajando en su vida y que está dando el fruto, ¿verdad?, de lo cual habla esta parábola, del fruto, del 30, 60 y al 100 por uno. Y ahí en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9, y después del 18 al 23, en los primeros 9 versículos, el Señor les da a todo el pueblo la parábola del sembrador. Y después en el versículo 18 al 23, dice que aparte a sus discípulos les explica la parábola del sembrador. Mateo 13, del 1 al 9, dice de esta manera: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué curioso es el Señor, ¿eh? Está sentado con toda la multitud, y nada más de repente abría su boca y comenzaba a decir parábolas que la gente se decía: bueno, ¿por dónde me aventó este? ¿Verdad que no vi por dónde llegó? Y les hablaba cosas que muchas de las veces la gente se desorientaba, porque estaba a veces con los fariseos, y después de que terminaba de hablar con los fariseos, como era un grupo pequeño, venía ante la multitud y les expresaba cosas que le decían los fariseos a ellos, y ellos no escucharon qué es lo que había dicho a veces a los fariseos, pero les quería enseñar algo, darnos una lección. Y yo creo que en todas las enseñanzas de Jesús que nos dio, aún hablándonos por parábolas, siempre nos mostraba el reino de los cielos, cómo se manifestaría en tu vida y en mi vida. El reino de Dios no se manifiesta como nosotros, pero lo pensamos. Como les digo, mucha gente piensa que aquí en la iglesia solamente está Dios, que aquí están los ángeles de Dios, cuando realmente Dios está en todas partes. Él no se esconde, como a veces nosotros le decimos: no va a esconder. No, de ninguna manera, Dios no se esconde. Dice que los ojos de Jehová miran sobre los hijos de los hombres. Entonces, Dios siempre quería enseñarnos algo. Y qué maravilloso cuando descubrimos a través de las parábolas. A lo mejor usted en esta tarde puede compararse con esa buena tierra, pero el Señor dice que muestra la vida de cada persona como una tierra productiva, como una tierra donde es sembrada su palabra, porque después dice que muestra cómo nosotros somos esa tierra y qué es la palabra de Dios en nuestra vida. Muestra el tipo de corazón, el tipo de vida, de cómo recibimos nosotros las promesas de Dios, vamos a decirlo así, las exigencias de Dios, porque dice que al que se le da más en mucho tiempo, mucho se le demanda. Al que se le dio poco, poco se le demanda. Entonces hay una exigencia en cuanto a dar fruto, en cuanto a dar, ¿cómo dice? El producto de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, lo cual Dios nos ha sembrado. Mire, hay vidas que Dios ha guardado desde que nacieron, aún en el vientre de su madre tuvieron una pelea, una lucha, donde el niño venía enredado, donde se estaba asfixiando, o donde habían dicho dictámenes médicos que el niño iba a morir porque o iba a ser malo, que iba a tener problemas. Y mire, Dios transforma ese trasfondo, ¿verdad?, médico, y viene y cambia todas las cosas cuando usted nació. Y dice que comienza el ángel de Jehová. Dios pone un ángel y tú lo vas a cuidar hasta que llegue al momento donde yo voy a usar a este que ha venido al mundo. Todos tenemos un propósito y un plan, todos. Y cuando llega el momento de que dice Dios: ahora sí voy a usar a este, porque este entra, ¿verdad?, en lo que yo he planeado para la vida, o para esta congregación, o para la sociedad, o para que estés en la escuela, o para que estés en un trabajo. Yo no sé para qué Dios te ha traído a este mundo, pero tienes solamente un propósito. Mire, a Ana, que estaba esperando, dice, y Dios le permitió vivir solamente para ver, dice, la manifestación
del Redentor, del Salvador de Israel. Y cuando lo cumplió, ¿verdad? Y cuando vio su sueño y cuando vio el propósito de su vida hecho, dijo, ahora sí, Señor, llévame. Mire, toda una vida. Dijo que anciana, ¿verdad? Y otro hombre también anciano terminaron sus días en el templo solamente para ver un día del nacimiento del Mesías. Y dijo que ese día fue el día más maravilloso de sus vidas. Oiga, a Dios le agrada cuando nosotros caminamos fielmente con Él. Y aunque a veces no recibimos lo prometido como Abraham, que se le prometieron multitudes y nada más tuvo un hijo, ¿verdad? Y hay veces nosotros no podemos ver lo que Dios nos ha prometido al momento, pero nuestros hijos van a cosechar así como Abraham todo lo que nosotros hemos sembrado. Entonces Dios siempre nos habla grandes verdades a través de parábolas. Nos quiere enseñar grandes cosas, pero a veces nosotros no entendemos. Entonces dice que nosotros nos interpreta o nos asimila como una tierra. Pero dice, cada tierra tiene diferente forma de producir. Mire, a mí Dios trabajó en mi tierra y produjo un pastor. A usted yo no sé para qué Dios, ¿verdad?, lo está trabajando. Lo ha guardado y lo ha protegido a pesar de todos los problemas que ha tenido en la vida. Pero va a haber un día en el cual usted va a encontrar, como quien dice, el lugar donde usted encaja en esta vida. Y dice después en el versículo 18 al 23, les explica la parábola del sembrador. Dice, oíd, versículo 18 del capítulo 13 de Mateo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguien, dice, oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, ¿por qué no la entiende? Dice que está los que cayeron junto al camino. Escuche bien esto, no en el camino, junto al camino. Quiere decir en la orilla, a un lado. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos. Hay muchos caminos que mucha gente dice, este es el mejor camino. Y ahí es donde a veces cae la semilla tuya, donde no entiendes. Pero ¿cómo es posible? Aquí hay mucha gente, ¿verdad?, que dice que va caminando con Dios y no les pasa nada. Y yo no entiendo por qué a mí sí me están pasando estas cosas. No entiendes, hay veces por qué a ellos no les va mal y a ti sí te va mal. No lo entiende, dice, y viene el diablo y roba la palabra que te fue sembrada. Escucha bien esto, dice en el corazón. Entonces el diablo puede entrar ¿hasta dónde? Hasta el corazón. Uno dice, no, nada más a la mente. No, ahí dice la escritura claramente que viene y la roba del corazón. O sea, él tiene el derecho y el poder para decir, este no entiende nada, yo se lo quito. Por eso debemos de pedirle a Dios siempre entendimiento. Amén. Aún el libro de los Salmos dice, cantarle con entendimiento. No solamente repetir, sino saber lo que estamos cantando, porque estamos adorando a Dios, estamos glorificando a Dios. Entonces lo que nosotros hablamos de la palabra de Dios, tenemos que entenderla. Usted dirá tal vez, yo no entiendo. El Espíritu Santo nos da un espíritu de entendimiento. Porque aún Jesús dice que abrió el entendimiento de sus discípulos cuando no entendían la palabra. Dios no es tan ingrato como para dejarnos sin entender lo que nos está diciendo. Dice que el Espíritu Santo, Él nos hará saber las cosas que el Padre en su perfecta voluntad quiere hacer con nosotros. Claramente así lo dijo Jesús. Dijo, el Espíritu tomará de lo que le oye, yo le he hablado y se los hará saber. Y cuando alguien te hace saber algo es porque te hace entender las cosas. Entonces, el Espíritu Santo es tan importante en la vida de nosotros para entender el camino que hemos decidido tomar. Seguir a Cristo no es fácil, nadie dijo que es fácil. Seguir a Cristo es difícil, por eso el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese primeramente. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no nos negamos, siempre queremos una explicación a todo lo que pasa, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus amigos, en la iglesia. Tú quieres saber todo, yo quiero saber todo. Pero ¿por qué se oye esto en la iglesia? ¿Pero por qué el hermano está haciendo esto? ¿Y por qué la hermana? Y no la entiendes. Y ese es donde el diablo viene y roba la palabra. Oiga, y a veces la palabra es una palabra que Dios da grupal.
O sea, una palabra donde te está involucrando en un grupo grande para hacer algo grande en cierto lugar. Amén, aleluya. Por eso nosotros, cuando tú traes una petición delante de Dios, ahora ya es nuestra petición también. ¿Por qué? Porque es nuestra carga, nuestra responsabilidad como pastores ahora orar por lo que tú estás diciendo, porque te estás uniendo. Pero cuando comenzamos a cuestionar las cosas, pero ¿será que Dios sí me irá a ayudar? ¿Será que Dios sí me irá a responder? No tenemos que cuestionar a Dios. Dice que todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Dios no tiene a lo mejor sí, a lo mejor no. Es que no entiendo. A Dios no podemos nosotros, ¿verdad? A Dios en el lenguaje, en el vocabulario de Dios, no existen esas palabras. Él no entiende. Porque Dios nos da a saber todo. Claramente le dicen a Habacuc: no haré nada sin hacérselo saber. No hará Jehová nada en la tierra sin hacérselo saber a sus profetas y a sus siervos. Amén. Entonces Dios nos da a saber todas las cosas. La gente o nosotros, ¿verdad? Si a veces no llegamos a entender, es porque no tenemos una comunión completa con Dios a través del Espíritu Santo. Una búsqueda de que leamos la Biblia, de que oremos, de que ayunemos. Oiga, Dios cuando escogió a sus apóstoles, no escogió a fariseos que conocían la ley al revés y al derecho. Dios escogió a hombres sin letra, sin entendimiento. Y por eso cuando veía que iban haciendo milagros, iban haciendo cosas grandes, decían: ¿y qué hacen estos? Estos bárbaros, porque los tenían como bárbaros. No se acercaron a un rabino para haber sido enseñados, magistrados con ellos, educados. Y mira de dónde sale ese poder. Porque el poder de Dios no se adquiere con conocimiento vano, Aleluya. sino con humillación y obediencia. La humildad ante Dios te da poder, te da entendimiento, te da conocimiento. Pero todo aquel que anda preguntando: ¿y por qué esto? Y en su propio razonamiento asimila un conocimiento vano, terrenal, diabólico, eso lo lleva al mismo infierno. Porque lleva el camino de muchos que dicen: yo creo que estoy bien. Y dice: cuando vienes tú, ¿verdad? Y si tú no tienes cuidado de esa palabra que Dios te dio, tomarla, retenerla y ser fiel con esa palabra, viene el diablo y te la puede robar. Esos son los del camino. Porque vas a ver muchos en el camino, también transitando. Y tu semilla, tu palabra, lo que Dios te ha dicho, no tiene que estar a un lado. Tenemos que ser buena tierra. Dice después en el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando usted ha visto, se ha dado cuenta de plantas que hay veces hasta en el cemento, ¿verdad? Salen, uno dice: ¿cómo puede ser posible que arriba del cemento crecieron matas? Se fija usted en las calles, como aquí al salir de la calle, se fija usted, hay un montón de zacate y uno dice: ¿cómo es posible que en el asfalto, con piedra, esté el zacate arriba viviendo? Es increíble, ¿verdad? Pero mire que dice Isaías: así será mi palabra, la cual yo envío. No volverá a mí vacía. Y sabe, cuando Dios hizo al hombre, pero antes de ser el hombre, hizo a todos los animales y toda la vegetación, les dio orden y les dijo: produzcan, reproduzcanse, den fruto. Y mire, la naturaleza obedece. Por ello ellos tratan de sobrevivir y subsistir, porque Dios les ordenó que tenían que multiplicarse, que tenían que germinar, que tenían que vivir y alimentar al hombre y a los animales. Ese es el poder de Dios. Pero increíble que a nosotros, ¿verdad?, seamos un poquito diferentes a ellos. Y mire, con mayor gloria, pero hay veces con mayor ignorancia de lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Entonces, dice, los que son sembrados sobre las piedras, mire, dice, eso dice que se siembran, se agarran de los minerales que tienen las piedras, y por ello dice, porque las plantas subsisten y viven por los minerales que tiene la tierra. Entre más minerales sea, la tierra sea rica en más minerales, más frutos produce, es más rica la tierra. Y entonces por eso empiezan, ¿verdad?, a verse grandes árboles y todo eso, porque dice, tan rica en minerales. Entonces las piedras tienen minerales, y por eso es que alcanzan, dice, a vivir o a salir o a crecer un poco las plantas. Pero dice, no tiene raíz.
porque tarda la raíz en llegar abajo a la profundidad. Él dice se seca. Entonces dice, así son los que reciben la palabra con mucho gozo, pero después cuando vienen las persecuciones, los problemas, las necesidades, se apartan y se van. Es increíble, ¿verdad? Yo creo que Dios a más de uno nos está hablando en esta tarde. Se van porque no les pareció, ¿verdad?, la persecución. Oiga, si persiguieron al apóstol Pablo, persiguieron al apóstol Pedro, persiguieron a Santiago y aquellos que murieron apedreados, todos fueron perseguidos. El Señor dice, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Nunca en ningún momento el Señor nos dijo que iba a ser, ¿verdad?, un hecho de rosas nuestro caminar con Él. Íbamos a sufrir persecución por causa del Evangelio, y el que no sufre persecución por causa del Evangelio es vergüenza para el Evangelio, porque no es avergonzado por el Evangelio. Y muchos no queremos ser avergonzados ante la gente. Hay veces nos da más vergüenza a la gente, el que dirán, el que pensarán de mí, y se esconden. Y es terrible. ¿Por qué? Porque el Señor claramente dice, tú eres uno de los que tu semilla no cayó en buena tierra, cayó en piedras. Al momento te alegraste cuando viste que las cosas empezaron a cambiar y no procuraste profundizar tu fe y tu cimiento en algo sólido. No comenzaste a buscar el agua que te va a alimentar tu raíz para que tú pudieras vivir en el tiempo del verano, cuando viniera la sequedad, cuando viniera el sol y te quisiera quemar. Tú no tienes vida. ¿Por qué? Porque no buscaste la profundidad. Estás por encima. Y las piedras muchas de las ocasiones tienen poca tierra. Hay veces no son piedras sólidas, hay veces tienen poca tierra, y de ahí donde se agarran, ¿verdad?, las enredaderas y tratan de vivir. Pero cuando viene fuerte el sol, cuando vienen fuertes las heladas, se van a quemar. Y por eso el Señor dice, a eso se los comparo con las persecuciones y las tribulaciones que le vienen al cristiano y que no resisten, porque se desatendieron. Se desatendieron, dice, ¿verdad? No tienen raíz, son de corta duración, pues cuando vienen estas cosas, tropiezan por causa de la palabra. Por causa de la palabra tropiezan. ¿Por qué? Porque empezamos bien, contentos y alegres, y pensamos que toda la vida vamos a estar contentos y alegres. Y el Señor nunca nos enseñó eso. 3 años y medio fueron de gloria para el Hijo de Dios, pero después hubo 3 días de angustia y dolor. 3 días donde dice que Él, ¿verdad?, miró en su propia vida que todo el mundo se le volvió para atrás. Y hay veces nosotros también sentimos que el mundo se nos vino encima con todos los problemas que hemos pasado o que estamos pasando en este momento. Pero dice el apóstol Pedro que nosotros no nos agarre por sorpresa estas cosas. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo profetizó, ya el Señor nos dijo, es necesario que todo esto acontezca para saber quién verdaderamente es fiel al Señor. ¿Cómo Dios nos va a confiar un ministerio, hermanos? ¿Cómo Dios te va a confiar una iglesia? ¿Cómo Dios te va a confiar en que tú seas el director de aquí de los músicos, el director de la danza, el maestro de escuela dominical, o que seas un evangelista? ¿Cómo Dios te lo va a confiar si no eres fiel en lo poquito? Hay veces el Señor nos da un poquito de gloria y estamos como los de la piedra, ¿verdad? Danzamos, brincamos, saltamos y esto y el otro. Y cuando el Señor dice, detente un poquito, hay algo por ahí de orgullo, hay algo por ahí de odio, hay algo por ahí de avaricia. Espérame, primero déjame arrancarlo. Y uno dice, no, yo quiero seguir saltando y brincando, y yo quiero seguir haciendo esto y lo otro, porque usted me llamó a las naciones, porque usted me llamó a hacer esto y el otro. Pero el Señor te dice, siéntate. Aleluya. Y es ahí donde decimos, no. Y materializamos y politizamos, porque ahí parece una política a veces aún en el Evangelio, los dones y ministerios que Dios nos dio. Porque si Dios te dice, siéntate, porque necesito tratar contigo, necesito trabajar contigo antes de que sigas adelante en la palabra que yo te he dado. Entonces ahí es donde dice, por causa de la palabra tropiezan y se apartan. Entonces esa semilla se pierde. Qué triste, ¿verdad? Cómo el Señor nos compara hoy en este tiempo, que hay mucha gente que por causa de que tiene una palabra y a veces se sientan a esperar esa palabra. Dios no te llamó a que te sientas a esperar a que esa palabra se cumpla.
Nunca ninguno de los apóstoles a los cuales Dios llamó a predicar el evangelio, y aun cuando lo hicieron en Jerusalén, tuvo que venir la persecución para sacarlos de ahí donde estaban cómodos en Jerusalén, porque les dijo: tienen que ir a predicar a Samaria y a todos los confines de la tierra. Y ellos se sintieron cómodos cuando vieron que la iglesia comenzó a multiplicarse, los dones y los milagros comenzaban a manifestarse, y decían: gloria a Dios, aquí está Dios. Pero se habían olvidado del mandato que Dios les había dado. Y hay veces a nosotros se nos olvida, hermanos, a lo que Dios nos ha llamado, porque vemos el salto, el brinco y que esto y que el otro, ¿verdad? Y yo también me meto dentro del grupo, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios, cuando va a usar a alguien, aún de todo el grupo, ¿verdad?, escoge a alguien, así como los apóstoles decían: el Espíritu Santo, a este prepáramelo, sepáramelo, porque hay gente allá que está esperando también que sea alimentada por lo que ustedes están recibiendo. Y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos. Y entonces es donde Dios comienza a llevarte al desierto, así como llevaba siempre a los profetas, así como llevó a Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor, preparar lo que Dios va a hacer, no lo que yo quiero ser. Y mucha gente dice: yo soy esto, y quiere seguir siendo esto, y no quiere darle el paso al Señor para que Él sea glorificado, porque muchas de las veces buscamos la gloria nosotros. Por ello dice: por causa de la palabra tropiezan, porque no tienen raíces, porque no se cimentan, porque no se sujetan a un liderazgo, a un pastorado, a una iglesia. Y es ahí dice: es tropiezo la palabra para ellos. Por eso debemos de tener cuidado. Cuando Dios te ha llamado, tenemos que ser obedientes y fieles a Dios. Habrá un tiempo en el cual Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar, porque dice que Dios honra a sus hijos. Pero Él dice: yo honro a los que me honran, a los que me ponen primero por delante. Esos son los que Dios honra. Versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entre espinos ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque dice que hay veces es más, dice, los afanes, las riquezas. Uno dice, ¿verdad?, yo no soy rico, pero estás afanado. Estás afanado. Y cuando estás afanado, no hay tiempo. Cuando una persona está afanada en algo, hermanos, esa persona está aturdida. Miren, los apóstoles, cuando iban caminando, después de la resurrección de Jesucristo, iban caminando con Él. Dice que Jesús iba caminando con ellos, platicando con ellos, y dice que no le reconocieron. ¿Cuál era su afán de ellos? ¿Acaso no sabes lo que ha pasado? Tú eres el único forastero aquí que no sabes lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Estaban afanados por lo que había pasado. Ellos tenían la esperanza de que Él fuera el verdadero Mesías, de que Él fuera el libertador, el emperador, el rey prometido, que los iba a sacar de la esclavitud de Roma. Hay afanes en la vida, hay sueños que no se te han cumplido, estás preocupado por ello y afanado por ello. Y ese afán dice que es la que está entre espinos, porque dice que las cosas que hay veces no nos liberamos nosotros, no sacamos de nuestra vida, son como los aguijones que le dijo Jehová Dios de los ejércitos al pueblo de Israel: necesito que eches estas naciones de ahí, porque si no las echas y se quedan en medio de ti, serán como aguijones en tu vida, serán como espinas que te van a estar siempre picando. Por eso tenemos que hacer a un lado esos afanes. ¿Para qué? Para que no ahoguen la palabra. Las mismas riquezas que obtuvieron el pueblo de Israel cuando sometieron a los eteos, a los fariseos, a todos los pueblos que tenían que sacar de la tierra prometida, todos los que Dios les dijo, todos se quedaron ahí. ¿Por qué? Por causa de la riqueza, porque tenían mucha riqueza y los agarraron y los hicieron tributarios. Nos van a dar riqueza a ellos. Y por eso dice que consintieron en que se quedaran ahí entre ellos. Cuando el ángel de Jehová se les apareció y les dijo: ¿por qué hicieron esto? ¿Qué acaso no recibieron orden de echarlos fuera de este lugar? Ahora Jehová Dios de los ejércitos se ha apartado de ustedes. Mira qué triste. ¿De qué te sirve tener todo lo que tú quieras tener en esta vida si no tienes a Cristo en tu corazón? Si no tienes a Jesús, estamos perdidos. Es mejor que Dios bendiga lo poco que tienes que lo mucho que tú quieras tener con tu esfuerzo. Por eso debemos de tener en cuenta mucho en Dios en cada cosa que hagamos. Dios quiere verte bendecido,
Pero claramente la escritura dice de esta forma: las bendiciones te van a alcanzar, tú no las tienes que andar buscando. Las bendiciones te alcanzarán. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo puedo yo saber que soy una buena tierra? ¿Cómo puedo yo saber que voy a producir lo que Dios me dice? Cuando hay un peligro de que esta palabra que Dios me ha dado hoy en esta noche, probablemente yo esté junto al camino viendo cómo están pase y pase, y a lo mejor yo me despego uno de ellos y me voy junto con ellos y la palabra se pierde. Porque el camino que llevan ellos es hacia la muerte, y a veces no tenemos razonamiento para meternos a orar en ayuno y en oración y pedirle a Dios dirección a través de un siervo o uno mismo. El Espíritu Santo es capaz de decirte, ¿verdad?, lo que tienes que hacer. Y no quedarnos, ¿verdad?, no meternos en el camino, porque entonces dice que se la van a llevar las aves. Se la van a llevar las aves la palabra. Cada uno de nosotros, ¿cómo podemos saber si somos buena tierra? Porque aquí el Señor no da tanta explicación. Dijo, solamente el que es buena tierra, dijo que da fruto al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Sabe? La comparación que Dios hace en esta parábola acerca de la semilla, que es la palabra de Dios, y nosotros comparándonos como tierra, es lo mismo que le había dicho al pueblo de Israel cuando le dio promesa en Egipto, cuando estaban ellos, y fue y los sacó y les dijo, los voy a introducir a una tierra que produce leche y miel. Les estaba diciendo también que iban a ir a una tierra. Ahora el Señor nos compara con una tierra, pero allá en aquel tiempo los iba a introducir a una tierra. Y miren lo que les dice, las promesas que Dios les da cuando ellos iban a entrar a esta tierra prometida. Voy a asimilar, ¿verdad?, lo que el Señor me dijo. Ahí de Deuteronomio capítulo 11, versículo 22, Dios les dice acerca de lo que les va a dar cuando entren a la tierra prometida. Pero hay una excepción, o sea, hay un como requisito para poder adquirir las bendiciones de Dios. Deuteronomio 11, versículo 22 al 25, dice de esta manera, es Moisés hablándole al pueblo. Dice, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. El Señor está diciendo que ya lo tienes todo hecho. Tienes que pelear. Tienes que pelear la bendición. Amén. Tienes que pelear, porque son más poderosos hay veces los demonios que hemos alimentado por tantos años y que ahora, ¿verdad?, de un día para otro no es tan fácil hay veces echarlos. Versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo, escuche bien esto, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. O sea que si tú tienes miedo a entrarle al toro por los cuernos, el Señor dice que ese miedo lo va a poner en la gente a la cual Dios te mandó a conquistar. Pero hay algo interesante aquí que Dios le dice: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Toda la tierra que pisareis será de ustedes. O sea que cuando nosotros llegamos a un lugar, llegas a tu trabajo, llegas a tu casa, a tu colonia, llegas a un lugar y tú eres hijo de Dios, tú estás declarando lo que eres en un mundo espiritual. Y hay demonios más fuertes que tú. Sí los hay. Porque muchas de las veces, si no hemos trabajado nuestra tierra, si no hemos limpiado nuestra vida, van a haber demonios poderosos. Por eso el Señor le advierte al pueblo de Israel: hay naciones grandes y más poderosas que ustedes. Escúcheme, Dios no desestima su poder. Es Dios el que les está hablando. Dios no se hace menos que Satanás y que el diablo y que los enemigos del pueblo de Israel.
Le está diciendo, son más poderosos que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son cambiantes. Ustedes ahorita me están diciendo que me están sirviendo y mañana me están dando la espalda. Y tienen que tener cuidado, porque ustedes donde quiera que vayan, están representando el reino de Dios donde quiera que estén. Amén, aleluya. Cuando ustedes llegan y se presentan, la tierra que pisan ustedes, están santificándola, están reclamándola, están tomándola. Pero esa tierra tiene que ser una tierra buena. Dios, cuando le dijo al pueblo de Israel, van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, tierra que tiene casas, tiene carrizales hermosos, tiene fuentes de aguas, tiene frutos, viñedos hermosos. Nada de eso tú construiste, ni trabajaste, ni te esforzaste por hacerlos crecer, pero tú lo vas a ir a tomar. Amén, Señor. El Señor algo muy diferente le está diciendo en cuanto al sembrador, a lo que ya está sembrado, a lo que ya vas a tomar, a lo que vas a tomar. El Señor siempre, el deseo de Él ha sido de que tú donde quiera que llegues, disfrutes lo que Dios te ha dado. Pero con la condición, dice, de que si guardaras cuidadosamente los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que Dios nos ha dicho. Entonces, como no guardamos esas cosas, ahora el Señor viene de una forma diferente. Ahora viene la palabra de una forma diferente. Las promesas de Dios vienen de una forma diferente. Porque ahora dice, ya estaban allá para entrar y no quisieron. Y no me obedecieron. Bueno, ahora va a venir de una forma, la palabra tiene que venir y ahora tú tienes que luchar para que esa palabra no te la robe el diablo y comiences tú una vez más a poseer una tierra, así como el pueblo de Israel. Yo le dije que le iba a dar una tierra, así también ustedes ahora son mi tierra y ustedes tienen que trabajar por esa tierra. Ahora, todas las tierras de las cuales habló la parábola del sembrador, la del camino es una tierra. La de las piedras no es piedra toda. Los pedregales están asentados sobre algo que se llama tierra. Porque no es piedra todo el campo o el viñedo donde estén esas piedras. No lo es todo, piedra. Debajo de esas piedras hay tierra. Entonces, el Señor habló de los que están en el camino. Es tierra. Los que están en las piedras, debajo de esas piedras hay tierra. Los que están en los espinos están sembrados sobre tierra, ¿verdad? 3 tipos de tierra. La cuarta ya es tierra buena. Pero yo le voy a decir una cosa: todas estas cosas están sobre la tierra. Ahora, si usted ese camino lo deja de hacer camino y lo empieza a limpiar, si usted esas piedras donde están las quita, si usted esos espinos donde están los arranca, ¿qué va a encontrar usted? Aleluya. Una tierra limpia, una tierra productiva. Amén. Dios está diciendo, no que por el simple hecho de que ya viene el diablo y me robó las bendiciones y la palabra y por eso estoy sufriendo tanto tiempo y tantos años y no he podido adquirir lo que Dios me dijo. Dios no está diciendo que tienes que seguir luchando por eso, porque entonces quiere decir que tiene más poder el diablo que Dios. De ninguna manera. Dios está enseñando la clase de tierra que Él hizo. Él hizo una tierra bendita. Él hizo una tierra próspera. Porque cuando habla de buena tierra, ni siquiera señala cómo es una buena tierra. Pero si usted se puede analizar, todas estas cosas que el Señor habló de las piedras, de los espinos y de los de camino, todos enseñan que debajo de esas cosas hay tierra. Tierra que puede ser tierra productiva. Tierra en la cual tú puedes sembrar si la trabajas. Él no está diciendo, ¿verdad?, que por el simple hecho de que hay piedras ya no puedes tú trabajar esa tierra. Entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Dios le dijo a Marta lo que es imposible. No te he dicho que si crees puedes ver la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Dios puede hacer resucitar a los muertos. Dios puede cambiar la tierra. Dios puede remover lo que nos está dañando, los espinos que nos están trabajando a nosotros y no dejan florecer la palabra. Dios puede arrancarlos. El problema es de que nosotros dejemos trabajar esa tierra que está debajo. Eso es. El Señor dijo, lo que tú pises es tu tierra. Pero hay veces lo que estamos pisando tiene espinos. Tiene espinos. Hay veces tiene piedra lo que tú estás pisando. Cuando tú llegas a tu lugar de trabajo, cuando tú llegas con tu familia y le dices a tu esposa, el Señor me dijo, ¿verdad?, que esta es mi tierra. Yo declaro esta tierra para mí, este terreno que el Señor me dio, yo lo piso en el nombre del Señor. Sí, pero tienes que trabajarlo.
Hay espinos ahí, hay piedras, hay gente que te va a venir y te va a decir: no se puede trabajar en esta tierra, no te va a dar fruto, tu familia ya está perdida, tus hijos mira cómo andan, mira tus nietos, mira tu esposa, mira tu trabajo. Hay gente que te vas a encontrar como espinos y como piedras, y en el camino que te van a querer hacer desviarte del propósito de Dios. Aleluya. Pero Dios te está diciendo: tú eres buena tierra. Amén. Porque si tú quitas todo eso de encima, debajo hay tierra que yo puedo sanar. El Señor les habla en el libro de Crónicas: y si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, yo iré, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Él no te dijo que iba a ser difícil. Hay gente que no parece espino, parecen cardos de esos de monte, ¿verdad? Que están picándote. Pero cuídate de no ser tú el cardo, de no ser tú, ¿verdad? Esos cornizuelos grandes, que como duelen. Cuídate de no ser tú uno de ellos. Sé buena tierra. Dios te mandó, así como al pueblo de Israel, a tomar una tierra. Pisa el lugar donde estás, pero donde tú vas a llegar, le dijo: ustedes van a echar fuera. Van a echar fuera a esas naciones más poderosas. Y el Señor por eso aquí le dice: tú vas a quitar las piedras, tú no vas a sembrar sobre piedras. ¿Qué está diciendo? Cambia tu mentalidad. Amén. Cambia tu mentalidad de una riqueza terrenal, cambia tu mentalidad de una gloria terrenal, cambia tu mentalidad de estar diciendo: no entiendo, porque siempre vas caminando con gente que no entiende, que anda perdida, anda como una nube errante, nunca es estable. Así hay gente. Decimos nosotros, ¿verdad? Esa palabra, andan como judíos errantes porque no asientan cabeza. Qué hermoso, ¿verdad? Que usted esté en un ministerio, en una iglesia que sea fluctuante y que podamos ver a toda su familia, que podamos ver las promesas de Dios manifestadas por su fidelidad en su vida. Pero oiga bien esto: cuando nosotros le tiramos a mucho, hay veces no alcanzamos nada. Porque no ponemos una dirección, no ponemos a Cristo primeramente por delante. Señor, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿Qué quiere usted que yo sea? Porque no hemos querido que el Espíritu Santo trabaje en nuestra tierra. No queremos ser, hay veces, el barro en las manos del alfarero. Cuando apenas nos está formando el Señor, nos dice: nos duele, así no me gusta como me estás haciendo. Y le dicen en el libro de Jeremías: ¿acaso le dirá el barro al alfarero: ¿por qué me haces así? Y muchos de nosotros cristianos, cuando estamos pasando por la aflicción, por la persecución, por las riquezas, o cuando estamos pasando con gente mal interpretado las escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios, ahí tenemos nosotros que dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Acordarnos, dice como el apóstol Pedro: acuérdense de sus pastores que velan por sus almas, que han recibido palabra de Dios, instrucción de Dios, para que no se desvíen del camino. Aleluya. Eso es maravilloso. Dios puede transformar tu tierra. Dios puede cambiar tu tierra. De ser pedregales a ser una tierra fructífera. De ser entre espinos a ser una tierra que da el 30, 60 y al 100 por uno. Porque Él la hizo. Dios hizo la tierra. Cuando el hombre desobediente nos pasa lo que le pasó a Adán, ahora cardos y espinos te producirá la tierra porque desobedeciste. Qué terrible, ¿verdad? Que produzca eso la tierra. Termino con esto en Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice así en Lucas capítulo 10, versículo 19. Cuando los apóstoles, los discípulos del Señor, vinieron después de haber recibido la encomienda de Jesús de ir a echar fuera demonios, de sanar enfermos, regresaron contentos y gozosos. Y les dice el Señor: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el versículo 19 da una palabra de poder para ti y para mí en esta tarde. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Son más poderosos cuando nosotros somos débiles en Cristo. Si no somos fuertes en Cristo y somos débiles, ellos son más poderosos. Pero dice: les doy poder para hollarlos. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan. Entonces está diciendo que ¿quién? Que los escorpiones y que toda fuerza del enemigo y serpientes. Está hablando de espíritus, demonios. Así es. Dice: y les doy poder para hollar. ¿Qué es hollar? Hollar viene del sinónimo huella. Tú tienes que dejar huella. Por eso donde llegas y dices: todo lo que pisare,
Lo que pisare la planta de tu pie. Está diciéndole al diablo, pues estás aquí. Enterrarlo. Oye, tú cuando vas pisando, ¿verdad? Y no dejas huella, pues ni pesas nada. Pero cuando te quedas y te detienes y empiezas a pisar y a pisar, estás hollando. Aleluya. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo logro cambiar esta tierra? ¿Cómo logro hollar al diablo? ¿Cómo logro romper las piedras? ¿Cómo logro sacar los espinos? Ay, mi hermano, ¿cuánto oras? ¿Cuánto te metes con Dios? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto eres fiel? Cada vez que tú oras, cada vez que tú lees más la palabra de Dios, tú estás declarando, estás hollando, porque estás hablando con poder la palabra. Por eso le dijo el Señor, les doy potestad para hollarlos. ¿Y cómo los hollamos? Cuando sigues insistiendo, cuando eres fiel, cuando no desistes. Dios me dijo que mi familia se va a salvar. Dios me dijo que mi hijo va a venir a los pies del Señor. Dios me dijo que yo voy a ser un predicador. Tú estás hollando, pero hay veces viene la persecución, viene el diablo y te roba la palabra porque no te has dado cuenta qué clase de tierra eres. Te dejas llevar a veces por lo que dice la gente, por las circunstancias. Tú tienes que cambiar las cosas, no las cosas te cambian a ti. Hollar, el Señor nos dio el poder para hollar, dice, hollar, profundizar. Cuando hacían el vino, estos hollaban. Antes así hacían el vino, ¿verdad? Las uvas venían y las hollaban. El lugar donde estaban mucho tiempo se la pasaban aplastando y aplastando. Esa es perseverancia. Eso es hollar, decirle al diablo, el Señor dijo que estás debajo de mis pies. Les doy poder, dice, para estar sobre ellos, no para que el diablo esté sobre ustedes. Mi amado hermano, reconcilia tu tierra. No digas, estoy sufriendo, estoy batallando, porque el diablo me robó la palabra. ¿Sabes una cosa? Dice, el que da semilla, el que siembra y pan al que come, bendecirá nuestra sementera. Amén. Dios tiene más que darte que tú que pedirle. Si tú dices, la esperanza se acabó, lo que Dios me dijo ya no lo veo, es porque el diablo te engañó. Es porque dejaste que la palabra el diablo te la robara. Pero si tú empiezas a quebrar la tierra y empiezas a romper las piedras con la oración, el ayuno y la fidelidad a Dios, la humildad a Dios, te aseguro que vas a descubrir que detrás de esas piedras, detrás de esos espinos y de ese camino duro, vas a encontrar tierra blandita. Y entonces vas a poder agarrar la semilla una vez más y sembrarla. Porque si tú la siembras debajo, muy debajo y muy profundo, ni el sol la va a quemar, ni las aves de los cielos se la van a llevar, ni tampoco las piedras la van a poder ahogar. Porque cuando la semilla la siembras profundo, la misma planta, el mismo tronco va a ir rompiendo hacia arriba, abriendo cualquier cosa que se quiera interponer en su crecimiento. Y eso es buscar al Espíritu Santo. Porque el río de Dios está profundo y mucha gente no quiere profundizarse con Dios, no quiere meterse con Dios. ¿Por qué? Porque somos cobardes. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos, no los pacientes, no los que dicen, aquí estoy, aquí esperando a que Dios me hable una vez más para poder ir a la iglesia, para poder hacer lo que Dios me dijo. Esos son los cobardes. Son palabras de Cristo y son duras. Pero si usted quiere seguir sufriendo y quiere seguir resistiendo, es que yo aquí estoy, la palabra de Dios dice resistir al diablo. El Señor está diciendo que tú tienes que conquistar. Tienes que conquistar. Eso quiere decir contraatacar. Para poner al enemigo debajo de nuestros pies. Póngase de pie en esta noche y vamos a orar. Vamos a orar. Si hemos tenido una vida descuidada de oración, de consagración y de fidelidad a Dios, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y hoy en esta noche, Dios puede comenzar contigo otra vez. Comienza, mira, ahí donde estás, muévete y sacúdete el polvo que se te ha pegado. Muévete y sacúdete el polvo y dile al Señor, le he fallado, no he hecho caso a lo que me ha dicho. Señor, el talento que me dio fui y le escondí. Quiero desenterrarlo, Señor. Y quiero una vez más comenzar a caminar con usted. En el nombre de Jesús. Señor, yo soy buena tierra. El diablo me dijo que soy un perdedor porque a lo mejor caminé junto con los del camino, haciéndoles caso porque no entendía. Probablemente, Señor, me enfoqué en las riquezas de este mundo.
Probablemente, Señor, la persecución que vino me hizo apartarme de su palabra, de la fidelidad, de la consagración, de la santidad. Pero hoy en este día, Señor, mi compromiso, Padre, es con usted, no con el mundo, no con la gente. Hoy mi compromiso es con usted, Señor. Escudriña mi corazón, límpieme más y más. Yo en este momento recibo la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, para limpieza y purificación de mis pecados. Señor, yo sé que una sola palabra, Dios, puede cambiar mi mundo. Usted me ha hablado en esta noche y usted transforma y cambia mi tierra. Me humillo, como dice el libro de Crónicas, Señor. Me humillo delante de su presencia y me convierto a usted, Padre, para que comience a sanar mi tierra. Para que comience a sanar mi tierra. Señor, yo soy tierra buena. Yo soy tierra buena. Padre, dice que aún, Señor, en su vejez fructificarán. Está hablando, Padre, del árbol de justicia. Señor, en ningún momento para usted hay tiempo perdido, hay tiempo acabado. Señor, apenas comenzamos. Todo aquel que reconoce sus faltas, todo aquel que reconoce a su Señor, comienza una nueva vida para él. Señor, y en esta noche, Padre, tomamos una vez más las riendas ministeriales. Tomamos, Señor, el camino que dejamos, así como Jacob lo dejó, perdiéndose, Señor, en cosas vanas. Pero usted es tan misericordioso que le hizo recapacitar de todo el tiempo que había perdido. Señor, y si hay hermanos que nos están mirando en este momento, Padre eterno, que han perdido su propósito, Señor, que se han dejado, Dios mío, abrugar, Dios, por los espinos, que se han dejado, Señor, que el sol los queme porque no han querido profundizar, Señor, su raíz. Oh Padre eterno, que en esta hora, Señor, hagan un compromiso con usted para empezar a romper y hollar, Señor, y a poner al diablo debajo de nuestros pies, empezar a romper las piedras, empezar a deshacer espinos, empezar a quebrar, Señor, esos caminos pervertidos, esos caminos perversos por los cuales seguimos también junto con gente ignorante, junto con gente ciega que va a la perdición. Señor, salve, salve, Señor, a sus escogidos, salve a los que ha preparado para salvación, Señor. Ayúdenos para no caer también nosotros en la misma ignorancia, en el mismo pecado, Señor. Guarde, Señor, hoy en este tiempo peligroso a su iglesia, donde, Señor, está viniendo la persecución por causa de esta pandemia, donde quieren cerrarnos la boca, donde quieren cerrar las iglesias y dejar de congregarnos, Señor. Ahora es cuando más nos levantamos como iglesia, proclamando, Padre, a Cristo como Rey y Señor sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre mi familia, sobre mi iglesia. En el nombre de Jesús.